Bueno, jóvenes, vamos a dar principio a la lección número 16 de nuestras guías. Se encuentra ahí en la página 22 de la guía juvenil. Y el título de esta lección es: el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Bien. Vamos a dar lectura a la porción de base que nos dice aquí, que es Eclesiastés, capítulo 8 y versículo 5, al cual voy a dar lectura en el nombre de Jesucristo, y dice así: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el tiempo y el juicio conoce el corazón del sabio. Amén. Bueno, esta es nuestra base escritural, y de ahí se desprende el tema que dijimos: es el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Bueno, según la guía, aquí dice en el primer párrafo: el que obedece al mandamiento de quien tiene la potestad para ordenar y juzgar, se libra de sufrir el castigo y juicio. Aquí está hablando Salomón que hay quien tiene potestad para dar una orden y para hacer juicio de las personas. En este caso, si hablamos terrenamente, allá las leyes terrenas, hay jueces que dictaminan la sentencia de una persona según su delito, según sus acciones. En la iglesia también nosotros tenemos una autoridad, que son los ministros de Dios, los siervos de Dios, los pastores, los obispos y aquellos que están al frente de una iglesia. Ellos son los que tienen poder para dar órdenes y hacer juicios, más que nada los que están ungidos. No todos los pastores, solo los que tienen ungimiento. Entonces dice aquí que el que obedece este mandamiento dictaminado por ellos se libra de sufrir el castigo y un juicio. Cuando se habla de castigo, no se vayan ustedes a pensar que es si se porta mal, suponiendo una persona, que el ministro le vaya a golpear, ¿verdad? A ese castigo no se refiere. No es golpes en el rostro, no es nada de eso. Es simple y sencillamente un castigo de conducta y de ciertas participaciones que ya la mayoría de ustedes habrá de conocer. Y el juicio, pues, es aquella orden que se le da a una persona para que haga o no haga una cosa. Bien, a este castigo se refiere, no al de los golpes, para que no vayamos a pensar que los hermanos golpean a los hermanos, ¿verdad? Los obispos, los pastores. Entonces, dice aquí: las palabras del predicador son una advertencia, o sea, de Salomón, son una advertencia para guardar el mandamiento del rey. Yo te aviso, dice, que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Y me detengo. El mandamiento que dan los ministros, pastores y obispos a una persona por medio de la palabra de Dios no es palabra de ellos, es palabra y juramento de Dios. Son las leyes de Dios lo que ellos están dando como un mandamiento. Dios les ordenó que den mandamientos a los hombres. Esos mandamientos tienen que ser obedecidos porque no son mandamientos de los pastores, son mandamientos de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros guardemos el mandamiento. Dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal. ¿Qué es guardar el mandamiento? ¿Es agarrar los mandamientos y guardárselos en la bolsa? ¿Agarrar parte de la escritura del mandamiento y guardarlo así? ¿Qué es guardar el mandamiento? Guardar el mandamiento, jóvenes, es: a mí se me da una orden de parte de Dios por medio de un profeta o de un predicador. Esa palabra de Dios, la que se me dio como mandamiento,
yo la voy a poner por obra en mi vida. Es decir, si se me dijo que voy a amar, eso voy a hacer, eso es guardar, eso es proteger. Es decir, que no voy a quebrantar ese mandamiento que se me ha dado. Si se me dijo a mí que ¿qué se le ocurre, joven? Aquí en la iglesia, que cante a Dios. Si se me da un mandamiento o una orden, ¿me voy a negar? No, porque se me está dando una orden, ¿verdad? Si no se me da una orden, está bien. Pero si se me dice que lo haga, con gusto lo tenemos que hacer, porque es una ordenanza, dada por un ministro, etc. Todo eso, si nos vamos a grandes rasgos, pues es todo lo que se da o manda Dios por medio de su palabra, que se haga para alabarlo, honrarlo y glorificarlo en el santuario. Con todo lo que Dios nos manda, vamos a honrar y glorificar a Dios con nuestras acciones, obedeciéndolo. Por lo tanto, si hacemos todo esto y somos respetuosos a esas autoridades, no experimentaremos mal. ¿Qué es experimentar mal? Experimentar es pasar por medio de un suceso, estar dentro de él. En este caso, se habla de un mal o de un perjuicio por no obedecer las leyes y los mandamientos de Dios o las ordenanzas. Entonces, si nosotros desobedecemos, vamos a experimentar dolor. ¿De qué tipo? Ya dijimos que no son golpes, ¿verdad? A veces el dolor no solo se experimenta con golpes, a veces también con tristeza. ¿Con qué más? Con tristeza y qué más. ¿Cómo se experimenta mal? Con angustia, con enfermedades, ¿verdad? Hablando de enfermedad, los doctores aquí en la tierra, ellos dicen, mira, haz esto y tómate esto y compra estas medicinas y te las vas a tomar a ciertas horas. Si tú haces esto, te vas a sanar de tu enfermedad. Pero si la persona no hace lo que le está diciendo el médico, ¿qué va a pasar? Se va a agravar su enfermedad, va a experimentar dolor, angustia y quizás tristezas. Eso es nada más en lo de la medicina, es un ejemplo que estoy poniendo en el caso de la enfermedad, ¿verdad? Solamente de esa manera, si no obedecemos, se nos dice, no, los que se encargan de la alimentación, ¿cómo les llaman? Naturistas o esos, nutriólogos, estas personas nos dicen, aliméntate de esto y esto y esto y no vas a sufrir ninguna enfermedad, ¿verdad? Decía Hipócrates, o cómo se llama ese filósofo antiguo, dice que tu comida sea tu medicina, ¿verdad? Que tu comida sea tu medicina, es decir, que lo que nosotros comemos nos va a provocar ya sea un perjuicio o un beneficio. Entonces nosotros estamos entre elegir alimento saludable o alimento que nos perjudica, que nos va a ¿qué? A traer cánceres y otras cosas, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces a eso es más que nada lo que quería ahondar ahí en esa parte de la enfermedad. Similarmente, esa figura, ese ejemplo nos puede servir acá en este reino. El mandamiento al que se está haciendo aquí referencia, el que guarda el mandamiento, es el mandamiento de Dios. ¿Sí? Guarda el mandamiento de Dios, no experimentará ningún mal. Bien, sigue diciendo, es importante ser respetuosos a esta autoridad, a las que ya dije, y desistir de realizar acciones malas, entendiendo que en su voluntad está toda determinación. Dice, no te apresures a irte de delante de Él, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quisiere. Eclesiastés 8:3. Entonces dice, no es sensato adoptar una postura contraria a su potestad, pues la palabra del rey, dice, es con potestad. ¿Y quién le dirá al rey qué haces? Hablando de reyes, antiguamente Salomón se estaba haciendo referencia a esta parte porque él era un rey y sabía cómo la persona debe de dirigirse hacia los reyes con respeto y no hacer lo que ellos
quisiesen, porque si las personas hacían lo que ellos quisiesen, según las leyes mosaicas, las personas que incurrieran en algunos delitos o pecados eran castigados con azotes. Algunos eran castigados incluso con muerte. En aquel tiempo eran apedreados algunos que eran rebeldes hacia sus padres, y si les faltaban el respeto a sus padres. En aquel tiempo eso pasaba con aquellos que desobedecían los mandamientos de Dios. Hoy no es tan grave, porque hoy estamos en el tiempo de la gracia, pero es un ejemplo que pongo porque él se está refiriendo a sí mismo en los tiempos que estaban dichas estas palabras, pero nos sirven en nuestros tiempos para obedecer a los ministros de estos tiempos. Ellos no nos van a matar ni a apedrear, como dije hace unos momentos, pero sí sus palabras tienen un respaldo de parte de Dios. Es decir, que la orden y el mandamiento que dan los ministros tienen respaldo divino. Quiere decir que si usted desobedece al ministro, no está desobedeciéndolo a él. ¿A quién desobedece directamente? A Dios. Si nosotros desobedecemos la orden de un ministro ungido, estamos directamente desobedeciendo a Dios. Y dice, ¿y quién le dirá qué haces? Porque él tiene potestad. Y sabemos que Dios tiene toda potestad en la tierra y en el cielo. Entonces Él es más grande en autoridad. Y quien sea enemigo de Dios o se ponga como enemigo de Dios, pues ayúdenos, Señor, porque sí está difícil ser enemigo de Dios. Entonces sigue diciendo, quien cumple el mandamiento se libra de males, mantiene en el bien su alma. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menospreciare sus caminos morirá. Morirá. Como dije, él se está refiriendo a las muertes antiguas. Hoy ya no morimos así, pero si desobedecemos el mandato de Dios en este tiempo, ¿vamos a morir de qué manera? ¿Físicamente? Espiritualmente. Antiguamente morían apedreados, pero hoy no. Dios, bueno, sigue haciendo lo malo, no importa, pero hay un día de castigo, un día final, un día de juicio. Allí va a ser el juicio, pero el juicio final. Ahorita se nos hace un juicio aquí. Los ministros, por las malas acciones que hagamos, se nos hace un juicio, se nos castiga, no con golpes, ya dije, se nos castiga con ciertas disciplinas. Cumplimos el mandamiento, pero si no lo cumplimos, estamos en riesgo nuestra alma de que vayamos a ir al lago de fuego eterno. Ya no vamos a morir físicamente por desobedecer a un ministro, sino que vamos a morir espiritualmente. Y esto es lo que pues nadie desea, ¿verdad? Al menos yo no. Tú no estás bautizado, pero no importa. Desde ahorita tienes que ir aprendiendo, ¿verdad? A cómo comportarte frente a las autoridades terrenas. Bien, sigue diciendo, Dios ha establecido autoridades para la impartición de toda justicia, a los cuales se debe sujeción y obediencia. Toda alma, dice, se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste. Y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí, porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aún por la conciencia, porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. ¿Sí, jóvenes? ¿Qué nos quiere decir todas estas palabras? Bueno, pues nosotros sabemos que Dios puso todas las autoridades aquí en la tierra. Toda autoridad, toda potestad superior son puestas por Dios. Y las que son de Dios son ordenadas, así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste. Hay autoridades terrenas allá en los gobiernos que también son autoridades que no son de la iglesia. ¿A esas no debemos obedecer?
porque está hablando de las autoridades de la iglesia, pero a las autoridades del mundo, ¿a esas no hay que obedecer? ¿A esas autoridades? Sí, pero hasta cierto punto, porque hay leyes o mandamientos del mundo que no podemos nosotros cumplir. Tenemos que primeramente cumplir con lo que Dios nos marca, pero sí tenemos que respetar a las leyes terrenas. Incluso la Biblia nos enseña que nosotros debemos de orar. ¿Por quién? Por ellos, ¿verdad? Orando para que gane Morena. No, ¿verdad? Bueno, no por eso, pero algo así, ¿verdad? Hay que pedir más que nada por el bienestar de todos, para que vivamos templada, justa y piamente aquí en la tierra, para que vivamos quieta y reposadamente. Por eso debemos de pedir, para que Dios amortigüe los problemas en la sociedad y que no seamos nosotros tan perjudicados por esos problemas. Eso es lo que más que nada, por eso se pide por los gobernantes, y por eso debemos de obedecer las reglas, porque si usted se pasa un semáforo, va a sufrir, va a experimentar mal. ¿Qué más va a experimentar? Multas. ¿Le van a quitar qué? Lanita, lo que tenía para el pollito, por la carnita. ¿Qué va a pasar? Pues ya no va a comer carne. Y luego que está bien cara ahorita la de Pacos, ¿qué les parece? ¿Verdad? 200 pesos. Y eso es lo que cobra una multa. Entonces va a experimentar más, va a sufrir la persona. ¿Sí se fija que es importante, jóvenes, cumplir con los mandamientos, ¿verdad? Similarmente, así también pasa espiritualmente, jóvenes. Lo que le pasó ahí al rey, ¿cómo se llama? Sedequías. El rey Sedequías desobedeció lo que el profeta Jeremías le hablaba. Sufrió. Aquí en la tierra ya dijimos que sí debemos respetar esas leyes, pero vamos al ejemplo de este Jeremías 38. Fíjense bien lo que dice ahí. Jeremías 38, 14, 15 dice: Después envió el rey Sedequías e hizo traer así a Jeremías, profeta, a la tercera entrada que estaba en la casa de Jehová, y dijo el rey a Jeremías: Pregúntote una palabra, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: Si te lo denunciare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no has de escucharme. ¿Qué quiso decir aquí Jeremías? Bueno, Jeremías, la primera vez, jóvenes, que fue con el rey, le habló la palabra de Dios, le dijo la verdad de Dios, le dijo lo que le iba a pasar a su pueblo si iba a pelear contra el pueblo contrario. Pero él lo azotó y lo metieron en la casa de Jonatán. No voy a leer ese relato, pero ahí en ese capítulo está toda esa enseñanza. Nomás los voy a mencionar así para no meternos tan de lleno. Lo encarcelaron en la casa de Jonatán y por poco muere. Otra vez empezó a tener problemas con Sedequías por desobedecer la palabra de Dios, y volvieron la segunda vez, lo echaron en una cisterna de lodo, un hoyo grande y hasta fondo. Estaba a punto de morirse también allí, si no es por un ¿cómo le llaman a estas personas que cuidan ahí? Un soldado que le dijo al rey Sedequías: oye, sácalo porque pues está sufriendo ahí, se está secando y no le llevan pan. Entonces tuvo misericordia, lo sacaron entre varios, unas garras amarradas, vámonos para arriba. Esa segunda vez, pero aquí ya es una tercera vez la que le está hablando a Jeremías. Y Jeremías pues dice: pues ahora ¿para qué me hablas? Pues ya te dije la verdad 2 veces. 2 veces te he dicho lo que Dios quiere que hagas, no lo obedeces. Pero veamos lo que sigue diciendo. Dice: si te diere consejo, no has de escucharme. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu alma. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, dice:
si salieres luego a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Mas si no salieres a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: Témome a causa de los judíos que se han adherido a los caldeos, que no me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: No te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y tendrás bien, y vivirá tu alma. Mas si no quisieres salir, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te han engañado y prevalecido contra ti. Tus amigos atollaron en el cieno tus pies y se volvieron atrás. Todo esto y más ahí, si usted le sigue leyendo, eran los juicios de Dios si él no salía a entregarse al rey de Babilonia. ¿Y qué pasó? ¿Sí obedeció por tercera vez? Vemos en la escritura que él desobedeció otra vez al mandato de Dios. Pero ¿por qué tanta insistencia de escuchar las mismas palabras? ¿Por qué insistía en seguir preguntando si sabía lo que le iba a contestar Jeremías? Ya había escuchado una vez, una segunda vez de parte del profeta. Si ya lo había oído dos veces, el mismo mensaje, y no le gustó lo que le dijeron, entonces, ¿cuál es la razón? ¿O cuál es la razón por la que él hacía esto? La razón, jóvenes, hay dos razones aquí muy importantes. Primeramente, porque las cosas no le estaban yendo bien a Sedequías. ¿Qué pasaba? Que él no encontraba la solución a lo que estaba sucediendo en Israel, a pesar de todos los consejos de todos sus profetas que le decían: ve y pletea, te va a ir bien. Y no es cierto, cada vez que iban, eran cada vez más muertes. Iba todo empeorando. Entonces, inconscientemente él, como a todos nos puede pasar, como humanos, a veces la carne no quiere sujetarse a la voluntad de Dios, pero hay algo en el fondo del ser humano que clama inconscientemente por la ayuda de Dios. Incluso las gentes ateas del mundo, en alguna ocasión, incluso hasta le han hecho un meme que dice: gracias, yo no creo en Dios, gracias a Dios. Así dicen los ateos: yo no creo en Dios, gracias a Dios. Se están contradiciendo, ¿verdad? Esos mismos ateos, cuando están pasando por problemas, cuando están experimentando mal por su desobediencia, claman a Dios inconscientemente. Porque el alma reconoce a su Creador. Toda alma de todos los humanos, toda, aunque diga en el momento la persona: yo soy ateo, va a haber un punto en su vida en que va a reconocer que hay alguien superior que lo creó. Porque es inmediatamente cuando sufre la persona que se acuerda de un ser poderoso, un ser que le ayude, y ese es Dios. Inconscientemente ellos van a llegar a ese punto, y aunque no lo reconozcan, allá en lo oscuro donde no los vemos, reconocen que existe Dios. No nos lo dicen enfrente porque les da vergüenza, tienen mucho orgullo, no aceptan, no son humildes, pero toda persona Dios le dio entendimiento para que conozca a su Creador. Porque dice la Escritura: porque las cosas invisibles de Dios, su eterna potencia y su divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables o inexcusable la existencia de Dios. Es decir, que todo lo que está creado, incluso nosotros mismos creados por Dios, al momento de analizar todas las cosas creadas, nos damos cuenta, o el hombre automáticamente, por la sabiduría que Dios nos dio y la inteligencia humana, nos vamos a dar cuenta de que alguien creó todas estas maravillas y cosas tan grandes, este cuerpo, cómo fue formado el ADN y todo su compuesto, y todo lo que de ahí se ha sacado, maestrías, doctorados, todo especificando nada más el ADN. ¿Por qué? Porque el hombre le dio
Dios le dio al hombre, ese entendimiento que es un entendimiento parte del alma. Es decir, es un entendimiento que no se puede quitar del alma, está allí sellado, de tal manera que eso lo puso Dios para que entendamos que somos creados por un ser magnífico, poderoso, omnipotente, en este caso Dios. Eso es lo que pasaba con este Sedequías. Buscaba alguna respuesta de parte de Jeremías, quizás decía, no, esta tercera vez a lo mejor Dios me va a decir que sí vaya. Porque a veces queremos buscar alguna excusa y buscar con nuestra propia inteligencia alguna excusa. Es decir, me dio el hermano un mandamiento, me dijo, ama a tus semejantes. Pero yo digo, bueno, me dijo que amara a las demás personas. Pero yo digo que no hay que perdonar, porque me trató muy mal. A veces se piensa así. No, yo lo trato bien siempre y siempre me trata mal. ¿Cómo voy a perdonar estas cosas? ¿Quién dio esa orden? ¿El ministro? La está dando Dios. Si usted hace eso, no va a experimentar mal. ¿Qué pasa si yo no obedezco ese mandamiento de amar a mis semejantes? ¿Qué va a pasar? Voy a experimentar mal. ¿Por qué? Porque si yo no perdono las ofensas de mis hermanos, siempre va a haber una cierta distancia, un cierto distanciamiento, un cierto rencor, un cierto pleito, una cierta división, que va a hacer que yo no pueda convivir con mi hermano. Y si convivimos, no vamos a estar a gusto en el lugar donde estemos conviviendo, entre comillas. Y siempre va a haber esa frustración en la mente de la persona que vive así, en pleito. Va a estar experimentando rencores, tristezas, enojos, envidias, iras en su corazón. Siempre va a estar experimentando mal. Y dicen que la ira, si la guarda uno por mucho tiempo, produce que, ya di yo una enseñanza acerca de eso, nada más que no se las dejan ver ahí en YouTube, ya lo estoy arreglando. Precisamente se trata de esto, no sé si la hayan visto, pero creo que está cancelada. Ahí habla o dice que la ira puede provocar hasta la muerte en un arranque de ira. Provoca incluso presión alta. La ira. Incluso hace que se desbalanceen algunos órganos internos, que puede provocar incluso hasta, ¿cómo le llaman el corazón cuando se agita? Taquicardias, incluso hasta diabetes, por una fuerte descarga de adrenalina dentro de sí mismo, por la ira o por lo que usted quiera. Todo eso sucede nomás por la ira. Cuando hay pleitos y rencores, que no puede ver a la persona, que no puede perdonarle la ofensa tan mínima que le hizo, porque anda enojado nomás porque le hizo una mala cara. Y ya, toda su vida guarda ese rencor y está guardando mal para sí mismo y le está afectando su salud. Y también no solamente su salud física, sino también su salud espiritual, jóvenes. Y ese es el más grande mal que pudiésemos experimentar nosotros. Entonces, nosotros tenemos que obedecer la palabra del ministro, porque no es palabra de él, es palabra de Dios. ¿Quién dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Dijo el pastor? ¿Digo yo? Yo no lo digo. Esa enseñanza viene aquí. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Fíjense. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. ¡Wow! Son cosas que los seres humanos normales, comunes, que no tienen poder de Dios, no van a poder lograr, porque no tienen poder de Dios. ¿Quiénes pueden lograr perdonar? ¿O quiénes van a lograrlo? Aquellos que están llenos del Espíritu Santo de Dios y que se lo han pedido al Señor en oración y que buscan poner por obra los mandamientos de Dios. Si yo tengo en mi corazón el deseo de poner por obra y guardar el mandamiento de Dios, dijimos que guardar el mandamiento, ¿qué es? ¿Echarlo a la bolsa? No, es que se me da el mandamiento y ponerlo por obra en mi vida, es decir, vivirlo. Se me dijo amar, inténtelo. La gente intenta muchas cosas en el mundo, llegan a ser grandes maestros de grandes cosas, de música, de natación,
por intentarlo una y otra y otra y otra vez. Así nosotros, jóvenes, también nosotros tenemos que intentarlo una y otra vez hasta que seamos maestros de caridad, dice San Pablo. Las mujeres, distínganse como maestras de caridad para las más jóvenes, dice San Pablo. Entonces si queremos ser maestros de amor, de caridad, tenemos que intentarlo una y otra, porque la carne es una lucha incesante contra el espíritu. El espíritu quiere hacer lo bueno. Inclusive usted, cuando está a punto de hacer lo malo, ¿qué le dice su mente? ¿Por qué tiembla su corazón? Cuando está a punto de hacer algo malo, ¿por qué tiembla por dentro su corazón y su mente le dice no lo hagas? Pero su carne lo quiere hacer. Porque esa es la lucha del espíritu con la carne. Siempre va a existir esa lucha. Entonces, ¿a quién le tenemos que hacer caso a nosotros? Al espíritu. Porque nosotros no le debemos nada a la carne, dice San Pablo. Nosotros le debemos todo al espíritu. Si nosotros estamos aquí en este reino, jóvenes, aunque no estén bautizados, no quiere decir que no le debamos nada al Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. El hecho de que nosotros vengamos a este reino es porque Dios ha puesto algo de santidad en nuestro espíritu para poder obedecer a Dios y escuchar su palabra, porque es una bendición que escuchemos su palabra. Al escuchar la palabra de Dios, Él está dándonos una oportunidad para ser mejores personas. Gente del mundo quisiera tener esta sabiduría y no la tiene, y no la van a alcanzar porque no se humillan delante de Dios. Y nosotros tenemos la oportunidad cerca en nuestro poder para obedecer los mandamientos y las leyes divinas, la mayor y la más grande sabiduría, y no sujetarnos como que estamos echando a la borda muchas perlas, así nomás, muchas perlas preciosas de la palabra de Dios, porque los mandamientos de Dios son perfectos. Dice David, tu ley es perfecta, es más dulce que la miel a mi paladar, a mi boca. Él entendió que obedecer a Dios es lo máximo en esta tierra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, al ponerla por obra, nos va a hacer experimentar bondades y misericordias, bendiciones de parte de Dios. Porque la Escritura nos enseña a nosotros, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, el Señor pacificará a todos sus enemigos con Él. Es decir, que aunque usted tenga enemigos por servir a Dios, el Señor se va a encargar de hacerlos sus amigos, porque usted está cumpliendo con los mandamientos de Dios. Pero cuando no lo hacemos, entonces vamos a experimentar todo lo que ya mencionamos, dolor. Y es por eso que se deben guardar los mandamientos de Dios para no sufrir dolor, tristeza, perjuicios a nuestra vida por todas estas cosas que nosotros estamos aquí aprendiendo a no cometerlas, para no experimentar mal, obedecer el mandamiento de Dios. Entonces es indispensable para que nosotros, jóvenes, seamos felices. ¿Sí? Para que seamos felices. Sí es difícil cumplir con los mandamientos de Dios, pero Dios ve el esfuerzo. Dios sabe todo el esfuerzo que usted está poniendo, y como usted insiste y no se deja vencer por la carne, Dios lo premia. Bienaventurado el que sufre la tentación, dice Santiago, ¿verdad? Bienaventurado el que sufre la tentación. ¿Por qué? Cuando fuere probado, Dios lo librará de ella y le dará juntamente con ella la salida. Dios lo va a librar de las tentaciones, de los problemas, de las situaciones adversas en su vida, porque usted está intentando una y otra y otra. Dios ve el esfuerzo de cada persona, pero hay quien dice, no, yo ya estoy harto de ir a la iglesia, ya no voy a cumplir los mandamientos de Dios, ya estoy incluso hasta aburrido. Ya muchos hermanos ni van, ya estamos cerca de la venida del Señor Jesucristo. Es cuando más debemos buscar a Dios, jóvenes, porque precisamente está cerca la venida del Señor y la caridad de muchos que se resfriará. Antes de desanimarnos, echarle ganas, porque estamos en riesgo, ya que se desanimen otros, pero la salvación que es personal, es personal. No, ya estoy cansado de tanto hacer bien. No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si lo hubiésemos desmayado. Quiere decir que todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a ¿qué? A cosechar, jóvenes. Si yo trato mal,
¿Me van a tratar bien? No. Si yo te trato bien, ¿me vas a tratar mal? Tampoco. ¿Sí se fijan por qué es indispensable obedecer los mandamientos de Dios? Todos los mandamientos de Dios son para beneficio de usted mismo y de los que le rodean. Siempre los mandamientos de Dios no son para el perjuicio del hombre. El hombre ha tergiversado la palabra de Dios y ha querido torcer las palabras de Dios para acomodarlas a su favor, pero nunca le va a salir bien. Va a haber un punto en la vida donde se va a manifestar que esa persona no es de Dios. Entonces nosotros, jóvenes, tenemos que buscar en todo momento poner por obra los mandamientos de Dios. Veamos otro ejemplo. Un ejemplo de cuando nosotros, jóvenes, más que nada ustedes que ya están a punto de casarse, están jóvenes, ya están por casarse, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Que el marido trate a la mujer como vaso más frágil. ¿Y a la mujer qué le dice? La mujer respete y manténgase con toda sujeción. ¿A quién? A su marido. Es decir, obedezca a su marido como su Señor. ¿Quién hacía esto en el Antiguo Testamento? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién llamaba Señor a su esposo? Sara y Esther, ¿verdad? Llamaban Señor a sus esposos. Incluso cuando Rebeca, venía el hijo de ¿cómo se llama su esposo? El esposo de Rebeca, a ver si se acuerdan. El primer hijo se me va el nombre, a ver jóvenes, andamos igual. No. Bueno, esta mujer Rebeca llamaba a su esposo Señor, dice inclusive que se cubría su cabecita. Se cubría su cabeza en símbolo de respeto hacia su esposo. Esto indicaba o indica en estos tiempos que es lo mismo que nosotros jóvenes debemos de hacer. El hombre va a tratar a la mujer como a un vaso más frágil y la mujer va a respetar a su marido como si fuese su señor. Ok, pero ¿qué pasa con estos simples mandamientos? Si los cumplimos, si hacemos como se dice allí, ¿sufriremos en el matrimonio? ¿Usted cree que vayamos a sufrir? No va a sufrir si el hombre pone esa parte. Si trata a la mujer como un vaso frágil, sí, no va a sufrir la mujer. Y la mujer igualmente, si respeta a su marido, si le obedece, si está sujeta a él, siempre y cuando sean cosas o mandamientos de su esposo o su esposa que sean piadosos. No le va a hacer caso en hacer cosas malas, ¿verdad? Entendemos esto. Pero si nosotros cumplimos estos simples mandamientos, va a haber verdadera felicidad en el matrimonio. Pero ¿qué pasa a veces, jóvenes? ¿Qué pasa a veces? ¿Qué dicen algunos jóvenes? Que les falta conocimiento. ¿Qué dicen? Antes de casarse. ¿Qué dicen? A ver si ella me hace feliz. Y ella dice, a ver si él me hace feliz. Cuando se piensa y se dice así, ya estamos mal. Las cosas deben ser al revés. A ver si yo la puedo hacer feliz. Esas deberían ser las palabras correctas. Y la mujer debería de decir, a ver si yo lo puedo hacer feliz. Pero siempre está la egolatría, siempre está el ego, el yo. El querer ser respetado, el querer ser admirado, lo que usted quiera, el yo. Siempre queremos que los demás nos den, pero nunca dar nosotros, jóvenes, es lo malo del ser humano. Por eso sufren en los matrimonios. Un matrimonio sufre porque está esto en juego precisamente, porque no se está cumpliendo con los mandamientos de Dios. Y cuando vienen al altar, aquí, ¿qué se dice? Vivirán según. ¿Según qué? Según ciencia de Dios. Serán los dos en una sola carne, pero tendrán que vivir según
ciencia de Dios. Es decir, que usted en el matrimonio va a vivir según los mandamientos que Dios le ordene y le diga. Si San Pablo nos está diciendo que tratemos a la mujer así o asá y la mujer al hombre de esta manera o de esta otra, lo vamos a hacer porque no son mandamientos de Pablo. Incluso Pablo, cuando habla en sus cartas, está diciendo que son mandamientos del Señor. Dice, estos, dice, no son mis mandamientos, son mandamientos del Señor, el Señor Jesús. Y si Dios lo dijo, el Señor Jesús lo dijo, entonces son mandamientos muy importantes que tenemos que poner por obra. Principalmente, jóvenes, porque la felicidad es una responsabilidad de cada quien. Usted es responsable de su felicidad, y usted y yo. Dios no es responsable de mi felicidad, ni la persona, ni mi esposa, ni nadie. Yo soy único, responsable de mi propia felicidad cuando usted está en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros, jóvenes, no somos un hueco donde se tenga que llenar de amor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Dice la Escritura que nosotros, por dentro de nosotros corren ríos de agua viva. Sí, el que ha venido a Cristo y se ha entregado a Él y es bautizado, y aunque no esté bautizado, ya he dicho, el simple hecho de escuchar la palabra de Dios es entendimiento, es sabiduría, es agua, es comida, es verdadera comida. Este alimento usted lo tiene dentro de su corazón y lo entiende y lo comprende, porque cuando usted se le predica, asiente con su cabeza y sabe que lo que se le predica es verdad. Dentro de usted ya está corriendo ríos de agua viva en su corazón, ya comprende muchas cosas de la palabra de Dios. Entonces no somos un manantial vacío, sino un manantial lleno del Espíritu Santo que debemos nosotros, en vez de darnos, dar, porque somos un manantial que fluye para las demás personas, no para nosotros. No estamos vacíos, estamos llenos de Dios. Y si estamos llenos de Dios, entonces hay que dar esa sabiduría, ese entendimiento, ese amor que Dios nos ha dado. El hecho de que Dios nos haya dejado venir a este reino es la grande misericordia de Dios. Y ese amor dice, date gracia, lo que de gracia recibiste de parte de Dios. Si tú de Dios recibiste amor y misericordia, eso mismo vas a dar a aquellos que lo necesitan. Tu familia, tus hermanos, los jóvenes que te rodean. Todos ellos requieren de ese amor que Dios te ha otorgado a ti. Por lo tanto, si tú das, vas a ser feliz. Pareciera que es lo contrario, pero no, porque Dios no se equivoca. Los mandamientos de Dios son reales, son verdaderos. Dios es perfecto y no se equivoca. ¿Por qué digo que dar es felicidad? Pues la Biblia lo dice. ¿Qué dice? A ver si se acuerdan. ¿Qué dice? Más bienaventuranza es dar que recibir, dice el Señor Jesús. Más bienaventuranza es dar que recibir. ¿Qué es bienaventuranza? Bienaventuranza, jóvenes, es alegría, es felicidad en el alma de la persona. Eso es una bienaventuranza. Entonces, es una alegría dar en vez de recibir. Cuando el Hijo de Dios está bien centrado, jóvenes, Él quisiera tener a veces hasta lo que no para dar. Damos amor, sí. Palabras de consuelo, sí, quizás, si es piadoso. Pero a veces quisiéramos tener incluso hasta más, hasta cosas terrenas para dar, ¿no es así? ¿No ha deseado alguna vez en su corazón tener algo terreno para dar? Sí. Fíjese, si terrenamente tenemos estos deseos, cuanto más si somos ricos en Dios. Si nosotros nos enriquecemos de la palabra de Dios, vamos a tener para dar amor. Por lo tanto, si me ofenden, ¿voy a ser pleitista? No. Si me tratan mal, yo los voy a tratar con amor, porque es la riqueza que hay en mi corazón. Si esta riqueza abunda en mí, obviamente las ofensas de mis hermanos serán aceptadas con gozo, porque incluso dice San Pablo que las afrentas y las ofensas las recibamos con gozo. Bendecid y no maldigáis, dice San Pablo. Entonces, el que tiene la fuerza para bendecir es porque está lleno y es rico de Dios, porque no somos nosotros los responsables de la felicidad de otro. Cada quien, dije, es responsable de su propia felicidad. ¿Qué es? Lo que tengo que hacer nada más es dar amor, dar trato amoroso a mi esposa. Sé que son cosas difíciles, pero ustedes ya se van a casar, jóvenes.
Y tienen que intentarlo una y otra y otra. Van a batallar a veces, sí, porque yo lo he hecho. Ningún ser humano se escapa de batallar, porque San Pablo dice ahí en la escritura que dice, ¿quiere casarse? Pues sepa que el que se va a casar, ¿qué dice? Aflicción de carne tendrán los tales. Es decir, que en el matrimonio va a haber problemas, dice San Pablo. Por eso dice San Pablo, yo no quisiera que se casaran, ni hombres ni mujeres, pero si se quieren casar, está bien, Dios lo permite. Pero sepa que va a haber problemas en el matrimonio, aflicción de carne van a tener. Entonces ustedes, jóvenes que ya están a punto de casarse, tienen que saber que va a haber problemas y tienen que tener las herramientas para enfrentar esos problemas. Y una de las herramientas más eficaces, pues es lo que estamos diciendo. Guarda el mandamiento de Dios y no experimentarás dolor ni males en tu vida. Si usted guarda todos los consejos de la palabra de Dios, no va a haber nunca dolor en su matrimonio. Y como dije, a lo mejor estoy empezando mi matrimonio, este consejo no se me había dado con tiempo, pero a partir de que se me da el consejo voy a experimentar una y otra vez, tratar de intentarlo una y otra vez, para que Dios vea mi esfuerzo. Las intenciones de mi corazón deben ser una y otra vez hasta que logre alcanzar la maestría del verdadero amor de Dios. Cuando alcance esta maestría, Dios me va a premiar y me va a ir premiando conforme vaya creciendo. Ese es el camino del justo. El camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así estamos creciendo. Cuando nos bautizamos no quiere decir que vayamos a ser perfectos en todas las cosas. Va a haber detalles en nuestra vida que tenemos que ir puliendo o corrigiendo por medio de la palabra de Dios, jóvenes. ¿Cómo? Guardándola en nuestro corazón. Entonces es indispensable, jóvenes, que nosotros tomemos muy en cuenta esta enseñanza. Más por lo que les estoy diciendo, porque ya están muchos a punto de ponerse vestido blanco y otros saco negro, ¿verdad? O bueno, no sé yo, pero el caso es que sí es indispensable, jóvenes. Quise agregar esto porque pues ustedes están jóvenes. Yo fui joven y todos deseamos, los que nos queremos casar, pues tener a alguien que nos ame, ¿no? Pues qué más, qué mejor sería que tuvieran este conocimiento, alguien con este conocimiento. Sí hay, pero pues obviamente pues tenemos que pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Si la persona no es sabia, con mi ejemplo yo voy a hacer cambiar las acciones de otros, porque fíjense, a veces yo soy el único que tiene sabiduría de Dios y mi esposo no, o mi esposa no tiene este conocimiento, y ahí hay un problema porque hay uno que no entiende las cosas como deben de ser. Aún así va a haber felicidad. ¿Por qué cree usted? Dice el proverbista que cuando usted le ofenden y usted responde con palabras dulces, suaves, ¿qué pasa? La blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Yo tengo sabiduría. Cuando no hay dos contendientes, entonces la riña cesa. Pero cuando hay dos que son contendientes, los problemas se van a intensificar. Y lo más importante aquí es que usted, con su trato piadoso a su marido o a su esposa, algún día él o ella va a entender lo que usted hace y va a decir, bueno, yo siempre la trato mal. ¿Qué dijo el Señor? Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, Él, el Señor, pacificará a sus enemigos con Él. Quiere decir que aquellos que lo veían a usted como un enemigo, Dios, porque usted cumple con sus mandamientos, le va a decir, bueno, ya mi hijo ya batalló mucho, ya sufrió mucho, ahora le voy a dar gozo. Todos sus enemigos, toda su familia, vámonos, la unifica. Madre, tú has sido siempre bien paciente con nosotros. Vamos a buscar al Señor porque tú nos has dado un buen ejemplo. Y todo va a ser felicidad. No experimentaremos dolor. Pero no cumplamos con lo que Dios manda, y siempre, jóvenes, siempre. Y se los digo hasta por experiencia, porque yo también he pasado por el mismo proceso que todos los seres humanos debemos de pasar. Todos en alguna ocasión desobedecemos, pero aún por experiencia nosotros comprendemos que el obedecer es mejor 1000 veces. ¿Qué le pasó
a Saúl por desobedecer, o a Sedequías. Sedequías fue entregado a los babilonios y sus mujeres violadas, así como dice la escritura, y sus hijos azotados en las paredes. Eso le pasó a todos los que... Pero Dios le dijo, no, tú ves, entrégate a Babilonia. Dios ha mandado que tú te entregues y nadie de tu pueblo va a sufrir, ni tus mujeres ni tus hijos. ¿Es doloroso perder a una familia, a sus hijos? ¿O que ultrajen a sus esposas? ¿No es doloroso para una persona? Es muy doloroso. Todo lo que tuvo que soportar por solamente desobedecer a Dios. ¿Qué perdió Saúl? El reino. ¿Se lo entregó? ¿A quién que estaba haciendo? Conforme al corazón de Dios. ¿Quién era? David. Si se fijan, nomás por la desobediencia. Entonces, dependiendo de la gravedad de la desobediencia, jóvenes, vamos a alcanzar un castigo. Todo castigo y toda desobediencia tiene niveles, pero procuremos, si por alguna ocasión fallamos en algún mandamiento, ¿qué le dije? Inténtelo. Una y otra vez, no se canse. Dios ama a los que lo intentan una y otra vez, porque sabe que no somos perfectos. Dios quiere que usted no se canse de hacer el bien. Dios quiere que usted no se rinda. Que aunque cometa errores, usted diga, no, otra vez lo voy a intentar hasta que lo logre. Eso es lo que quiere Dios. Los que no quieren intentarlo, esos están allá en el mundo, jóvenes. Esos no quieren batallar con Dios. No quieren hacer nada bueno, porque dicen, eso no es para mí. Alta está para el insensato la sabiduría, dice el proverbista. Alta. La sabiduría la ven muy alta, inalcanzable. ¿Por qué? Porque no lo intentan. Pero el hombre lo logra cuando, con la ayuda de Dios, le pide al Señor y lo intenta. Señor, ayúdame, ayúdame. Y hasta que lo logra. Eso es lo que Dios quiere, que usted no se rinda ante las situaciones adversas en esta vida. Guarde el mandamiento y no experimentará mal. Bueno, jóvenes, Dios los bendiga y Dios los guarde. Espero que esta enseñanza nos sirva a todos, incluso hasta para mí. Vuelvo a renovar bríos. Y ahorita voy a tratar a mi esposa como un vaso más frágil, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces vamos a concluir esta enseñanza.